Hola, buenos días, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Leamos este pasaje que se llama Jesús se aparece a María Magdalena. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Leamos los tres primeros versículos de este pasaje, es decir, leamos del versículo 11 al versículo 13. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena, estando de pie fuera del sepulcro y llorando, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas y habló con ellos, sin saber que eran ángeles. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella no sabía que ellos dos eran ángeles y tampoco sabía que la tercera persona que estaba ahí era el Señor Jesús. Versículos 15 y 16. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¡Wow! ¿Cómo habrá sido ese momento? María Magdalena pensó que él era el hortelano, es decir, el que cuida el huerto, porque recuerda que en ese sitio donde estaba el sepulcro, donde pusieron al Señor Jesús, había un huerto. Como leímos el jueves en el video Jesús es sepultado. Leamos Juan capítulo 19, versículos 40 y 41. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y en ese sepulcro pusieron al Señor Jesús. Por eso ella pensó que esa persona era el hortelano. Ella no lo reconoció. Pero cuando el Señor Jesús le habló y le dijo: María, ella lo reconoció, bendito sea Dios, y le dijo Raboni, que es una palabra en arameo que significa mi Señor o mi maestro. Versículo 17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús aún no había subido al Padre, y mira qué ternura que le dijo a María Magdalena: Ve a mis hermanos y diles. ¡Wow! ¡Qué lindo! Somos hermanos de Jesús, porque por la gracia de Dios, Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos suyos. ¿A quiénes? A todo aquel que cree en Jesús. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, todos los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, que lo hemos confesado con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador,
Somos hijos de Dios y todos los que somos hijos de Dios somos hermanos de Jesús. Todos nosotros somos hermanos, pero hermanos de verdad, verdad, para siempre, por toda la eternidad. Y un día estaremos todos juntos en la gloria del Padre y nos gozaremos y nos recrearemos con abundancia de paz. Bendito y alabado sea el Señor. Así que tú y yo, que hemos recibido al Señor Jesús, somos hermanos. Tú y yo somos hermanos de verdad, verdad. Mucho gusto. Yo no te veo en este momento, pero tú sí me estás viendo. Y un día nos encontraremos todos en la gloria de Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. ¡Wow! ¿Te imaginas? Entonces María Magdalena se fue a darle las buenas nuevas a todos. Bueno, ahora leamos este mismo pasaje que acabamos de leer, pero leámoslo en Marcos. Marcos capítulo 16, versículos 9 al 11. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ay Dios, no lo creyeron. Bueno, mira. Recuerda que el viernes leímos que María Magdalena fue al sepulcro, siendo aún muy oscuro, antes del amanecer. ¿Recuerdas? Ella fue al sepulcro y cuando llegó al sepulcro vio la piedra corrida. Y entonces ella no entró al sepulcro, sino que al ver la piedra corrida, la gran piedra que habían puesto los soldados romanos, supuestamente para evitar que alguien se robara el cuerpo del Señor Jesús, esa piedra, cuando María Magdalena la vio corrida, ella asumió que alguien había venido y se había llevado el cuerpo del Señor Jesús. Y ella no entró, sino lo que hizo fue que salió corriendo a darles aviso a los discípulos y se encontró a Pedro y a Juan y les contó lo sucedido. Y Pedro y Juan, cuando escucharon esto de ella, ¿qué hicieron? Salieron corriendo al sepulcro a ver qué era lo que había pasado, por qué la piedra estaba corrida, quién se había llevado el cuerpo de Jesús, dónde lo habían puesto, etc. Pero ellos, al llegar al sepulcro, vieron la piedra corrida y ellos sí entraron. El primero que entró fue Pedro, porque Juan, aunque llegó primero al sepulcro, se quedó ahí y no entró. Y Pedro, cuando llegó corriendo, ese sí entró de una, porque así era Pedro en todo, como leímos todos los evangelios. Y en esta ocasión fue lo mismo. Él sí llegó y entró de una. Y cuando entró Pedro, ahí sí entró Juan. Y ellos dos entraron y ¿qué vieron? Nada. Vieron el sepulcro vacío y vieron todo ordenado, como leímos el viernes. Vieron los lienzos puestos ahí y el sudario aparte e enrollado. Y entonces ellos salieron y se fueron. Mientras tanto, María Magdalena, que les había avisado todo eso, ella venía siguiéndolos. Y cuando ellos se fueron, ella llegó y estaba llorando. Y pasó todo lo que acabamos de leer. Entonces ella llorando se asomó en el sepulcro y vio a los ángeles, que ella en ese momento no sabía que eran ángeles. Y luego vio al Señor Jesús, que no sabía que era el Señor Jesús, pensaba que era el hortelano. Pero luego, ¡pum!, Dios le dio revelación a ella. Gloria a Dios. Se reveló ante ella los dos ángeles y el Señor Jesús resucitado.
Mira qué impresionante que a los dos apóstoles, Pedro y Juan, no les dio revelación de los ángeles, del Señor Jesús resucitado, sino a María, de quien había echado fuera 7 demonios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué pasó eso? Mira, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31 dice: Pues mirad, hermanos, tú y yo somos hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Mira, tú y yo no tenemos nada de qué gloriarnos, absolutamente nada. Y si en algo hemos de gloriarnos, es en Dios, en su infinito amor hacia nosotros, que nos salvó, que vino, entregó a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que en él se pagara la culpa, el precio de nuestro pecado, y así nosotros fuéramos hechos libres, santos. En Jesús y solo en Cristo Jesús tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios, le fueron revelados los 2 ángeles, el Señor Jesús resucitado, primeramente a ella, porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, si tú de pronto te sientes así, vil, menospreciado, débil, bueno, todas esas cosas, tienes todos los requisitos para ser usado por Dios, porque Dios no elige a lo fuerte, a lo sabio, a lo grande, a lo poderoso, sino a lo vil, débil, menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, porque tú y yo no somos nada. Sin Cristo nosotros no somos nada, pero con Cristo somos todo. Con Cristo somos hechos hijos de Dios. Con Cristo somos hermanos. Con Cristo tenemos la vida eterna. Con Cristo tenemos tantas cosas que ahora ni siquiera nos las podemos imaginar, como ya hemos leído antes. ¿Y qué debemos hacer? Solamente confiar en Dios, aguardar en Él. Todo esto que está pasando en el mundo, recuerda que está escrito en la palabra de Dios, y vamos a seguir escudriñando, alimentándonos del pan del cielo, de la verdadera palabra de Dios, y eso nos va santificando, nos va lavando de todos nuestros pecados y nos va llenando de paz y de mucho gozo el corazón, el gozo de Dios, la paz de Dios, que no la da como la da el mundo. Es una paz que no se puede entender, es una paz que sobrepasa todo. No importa lo que esté pasando o lo que pase a nuestro alrededor,
en el mundo entero. Tú y yo somos hermanos, tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo estamos bajo las alas de Dios. Y si tú te dispones tu corazón, Dios te usará. Dios te usará para que otras personas lleguen a sus pies. Así como en este momento me usa a mí. Yo no soy nada, pero en Cristo somos todos. Simplemente dispón tu corazón y tu vida y tu tiempo para darle a conocer a otros el regalo de la salvación, el regalo que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios.